Bueno, vuelvo y les digo, yo siempre les mando el enlace por el Edmodo. Cuando usted le llega y le da clic, él lo trae acá a la página Matemática de LEN y al tema que vamos a tratar ese día. En este caso, medidas de dispersión. Como hay unos que van a regresar al colegio, entonces acá les monto una imagen de yo cuido y al cuidarme estoy cuidando del otro, y no del otro y no de todos los que nos rodean, todos los que viven con nosotros. ¿Cierto? A medida que nos cuidemos, pues vamos a cuidar a aquellas personas que conviven con nosotros. Ahí, en esa página está el inicio, una introducción al tema que vamos a tratar. Va a haber una imagen relacionada con el tema y un video. Todo relacionado con el tema que se va a tratar, en este caso el día de hoy, medidas de dispersión. Y también aparece la guía, que la guía, pues los que quieran la pueden ver ahí. Y los que no, pues le dan clic donde dice guía y él se la abre en otra ventana y la puede ver pues más grande, ¿cierto? La guía pues trae el tema que vamos a tratar, el objetivo, la fecha de cuándo comienza y cuándo termina, la introducción al tema, la explicación, unos ejemplos y las actividades de aprendizaje. ¿Cierto? Que las actividades de aprendizaje pues, nos sirven para prepararnos para presentar la evaluación. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a ver medidas de dispersión. Cuando hablamos de medidas de dispersión, vamos a hablar del rango, de la varianza, de la desviación estándar, del coeficiente de variación y de la desviación media. Entonces, todas estas hacen parte de las medidas de dispersión. Listo, entonces en la introducción que tenemos ahí a la guía dice, halla el promedio de estatura de tus compañeros que tienen menos de 15 años y el promedio de los que tienen 15 años o más. Y determina en cuál grupo están más cercanos los datos de la media. Entonces por acá tenemos, vamos a preguntarles, Victoria está, no está, ¿cierto? Victoria Andrea Aguilar, no está. Luisa María Benjumea, ¿cuántos años, Luisa? 17. 17, ¿cuánto mide? 1,53. 1,53. Listo. Borges, David Borges, Yo, años, ¿cuántos años? 15. 15. ¿Cuánto mide? Ni idea, profe. Más o menos. ¿Usted es más alto que Luisa? Sí, claro. Entonces pongámosle Luisa mide 1,53 y usted sea 1,60. Listo. Póngalo así entonces. Le colocamos este acá. 1,53 Luisa. Listo. Diana Cardona, no estaba. Susana Cortés. Susana Cortés, tampoco está. Cardona, Cortés. Andrés Felipe Echeverry. Listo, ahí los tenemos. El promedio. Ahorrar este acá. Listo. La suma les tuvo que haber dado 17,71, porque ese no es el promedio de la edad, de la estatura. O sea, la suma les da 17,71 y luego la suma la dividen entre el total, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1,61.
En Excel se puede sacar el promedio de una vez. Entonces uno le escribe acá promedio, además si no estamos equivocados. Promedio. Y rayamos, cerramos paréntesis y tal. 1,61. Acá no, Edwin, acá estamos bien. 1,61. Listo, el promedio acá nos dice que es 1,61. ¿Cierto? Determinen cuál grupo están más cercanos los datos a la media. 1,56, 1,6, 1,6. En este no. Están dispersos. Y en el otro, pues como no había sino uno solo. Listo, bueno, esa es la introducción que hay a la guía, ¿cierto? Hallar el promedio de estatura de los que tienen menos de 15 y de los que tienen 15 o más. Listo, vamos ahí, seguimos, dice acá, analiza. Viene una pregunta. ¿Entre qué valores varían los siguientes datos? Las calificaciones que hay de un grupo de 10 estudiantes en un examen de estadística. Entonces, ¿entre qué calificaciones varía? ¿Tienen la guía ahí a la mano? Después va a variar. Profe, Diga. usted la subió, a mí no me aparece en el modo. ¿Cómo que no? No, aparece solo una evaluación de Ah, Meridiano Central. ya las voy a mandar entonces al grupo para que la tengan ahí. A descargarla acá. Bueno, ahí se las mandé al grupo. Pues entonces me están preguntando que entre qué calificaciones de un grupo de 10 estudiantes varía, entre qué valores varían esos datos, las calificaciones de ellos. Pues aquí van a variar entre quiénes, entre el menor dato, que en este caso es 56, y el mayor dato que es 95. Entre ese rango van a variar las calificaciones, entre 56 y 95. Entonces, ahí es para que le demos inicio al rango. El rango también se le conoce con el nombre de recorrido. Se puede llamar rango o se puede llamar recorrido. Y el rango de una distribución es la diferencia, o sea, la resta entre el mayor valor y el menor valor de la variable estadística. O sea, para uno hallar el rango, lo que tiene que hacer es buscar cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor y restarlos, ¿cierto? Entonces la formulita va a ser, rango va a ser igual, valor máximo menos valor mínimo. Si me dan un grupo de datos como el del ejemplo anterior, ¿cierto? Las calificaciones, y me piden hallar el rango, pues lo que hacemos es restar. A el mayor valor le restamos el menor valor. Y ese es el rango en el cual se encuentran esos datos que me dan ahí. En este caso, las calificaciones de un examen de estadística. Si tienen preguntas, van haciéndolas, no van a dejar pasar, pues, si se queden callados. Y luego cuando presenten el examen salgan con un chorro de babas como algunos. Dígame, Polanía.
Entonces siempre sería así, de menor a mayor, ok. Sí, siempre al mayor valor le vamos a restar el menor valor Listo. para encontrar el rango, que también se llama recorrido. Ya en estadística utilizamos mucha formulita que debemos tenerla ahí a la mano. Listo, aparte del rango, otra medida de dispersión es la que se llama varianza. Esa que se llama varianza se representa con la S elevado al cuadrado. Y esa varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. También se va a utilizar una formulita. Así en palabras uno queda como, uy, ¿qué es ese trabalenguas? Pero cuando uno ve la formulita, la varianza que es S al cuadrado va a ser igual. Cogemos cada elemento X sub Y, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Cada elemento se le resta la media y se eleva al cuadrado. Todo eso se suma. Recuerden que este simbolito significa sumatoria. Todo eso se suma y el resultado se divide entre el total de datos. Y obtenemos la varianza. También otra medida de dispersión es la desviación típica. Se llama desviación típica o también se puede llamar desviación estándar, ¿cierto? Y esa es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Recuerden, la varianza es S al cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada, obtengo la desviación típica y es igual a S. Tenemos el ejemplo. Hallar la varianza y la desviación típica de los siguientes datos, o sea, de estos datos que hay en esta tabla. Número de libros y la frecuencia absoluta. 12, 17, 21, 27, 35, 37, 49. Y la frecuencia absoluta 5, 3, 6, 8, 4, 3 y 1. Como aquí tengo datos agrupados, ¿cierto? Tenemos datos agrupados, debemos multiplicar esa diferencia entre cada uno de los datos y el promedio por las veces que se está repitiendo. Entonces, en esta tablita tenemos cada una de las desviaciones medias, es decir, a cada dato le estamos restando el promedio. El promedio de estos que hay acá es 25,1. Entonces, a B12 le restó 25,1, nos queda menos 13,1. A 17 le restamos 25,1, nos queda menos 8,1. A 21 le restamos 25,1, nos queda menos 4,1. A 27 le restamos 25,1, queda 1,9 y así sucesivamente, ¿cierto? Creo que acá me faltó mal. El promedio de esos datos es igual a 25,1. Listo, entonces al hacer la resta y ese resultado elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Acá lo tenemos que multiplicar por 5 porque 5 veces se está repitiendo, la frecuencia absoluta se está repitiendo 5 veces. Aquí por 3 porque se repite 3 veces y así sucesivamente. Al hacer esos cálculos matemáticos ahí, obtenemos que esa suma es 2572. Y sumamos las frecuencias que se repiten y nos damos cuenta que son 5 más 3, 8, 14, 22, 26, 29, 30. N es igual a 30. Por esa razón dividimos entre 30. Y tenemos que S al cuadrado, que se llama varianza, es igual a 85,76. 85,76. Y al sacar la raíz cuadrada de 85,76, obtenemos la desviación típica o desviación estándar, que es S igual a 9,26. Preguntas ahí.
¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Se fueron o qué? No, ya todo está claro. Listo, bueno. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. ¿Cierto? Ese coeficiente de variación va a ser igual a dividir la desviación típica o la desviación estándar entre el promedio. Y nos sirve para comparar la dispersión de distribuciones que tienen diferentes medias y distintas desviaciones típicas. Y tenemos acá el ejemplito para hallar el coeficiente de variación. Dice, en la tabla se muestran la media y la desviación típica de las notas de Sara y Lucía. El coeficiente de variación de cada uno es. Entonces tenemos acá las notas. De Sara y Lucía. ¿Cierto? Tenemos el promedio y la desviación estándar. El promedio de Sara es 8,5 y la desviación estándar 1,3. El promedio de Lucía es 7,5 y la desviación estándar es 1,2. El coeficiente de variación nos sirve para comparar cómo están distribuidas las notas, en este caso, los datos de lo que estemos hablando en la distribución de frecuencia. Entonces tenemos que el coeficiente de variación es S, o sea, la desviación estándar, en este caso 1,3, dividido entre el promedio. El promedio de Sara es 8,5. Al hacer esa división obtenemos 0,15. Y el coeficiente de variación de Lucía va a ser igual a 1,2 dividido entre 7,5. 1,2 que es la desviación estándar o desviación típica dividido entre 7,5 que es el promedio. Y nos da 0,16. Entonces podemos ver que es mayor el coeficiente de variación de Lucía, ¿cierto? Y la conclusión podría ser la siguiente, dice. Aunque la desviación típica de Sara es mayor, mire, la desviación típica de Sara es mayor porque es 1,3, las calificaciones de Lucía son más dispersas porque es mayor el coeficiente de variación. Entonces, al comparar dos distribuciones, ¿cierto? Al comparar su media o al hallar más bien el coeficiente de variación, nos damos cuenta cuál de las dos tiene los datos más dispersos. Entre mayor sea el coeficiente de variación, significa que los datos van a estar más dispersos. Aquí tenemos 0,15 y 0,16. ¿Preguntas? No, señor. Entonces recuerden, cuando nos pidan hallar las medidas de dispersión, vamos a hallar el rango o recorrido, vamos a hallar la varianza, vamos a hallar la desviación típica y vamos a hallar el coeficiente de variación. Las actividades de aprendizaje serían, bueno, preguntas hasta ahí. No. Ay, listo. Las actividades de aprendizaje dice, primera, los porcentajes de uso del cinturón de seguridad en dos ciudades A y B durante 4 días se muestran en la tabla. Pues aquí tenemos la ciudad A y la ciudad B. Para A tenemos 87, 78, 67 y 82. Y para B tenemos 60, 95, 92 y 47. Entonces nos preguntan, la pregunta que nos hacen acá es, calcula el coeficiente de variación en cada ciudad e interpreta el resultado. Tenemos presente ahí que para hallar el coeficiente de variación necesitamos la desviación estándar o la desviación típica y el promedio. Entonces lo primero que hacemos es hallar el promedio, ¿cierto?
promedio ya saben ustedes que se representa con la X y una rayita horizontal encima. Sumamos y dividimos entre 4, porque hay 4 datos. Entonces sumamos 7 más 8, 15, más 7, 22, más 2, 24, 4 y llevamos 2. 10, 17, 23 y 8, 31, 314. Dividido entre 4, si nos da 78.5, ustedes que tienen la calculadora, traen calculadora. 78.5. ¿Ustedes saben que tienen la calculadora? 78.5. Bueno, listo. Como da 78.5, vamos a aproximarlo a 79 para trabajar con números enteros. ¿Sí? Listo. Como necesitamos, ya tenemos el promedio, pero también necesitamos la desviación típica. Pero para hallar la desviación típica o la desviación estándar, necesitamos hallar la varianza. ¿Cómo es la varianza? Es coger cada uno de los datos, restarle la media o el promedio, elevarlos al cuadrado. Esos resultados sumarlos y dividirlos entre el total de datos. En este caso, que es 4. Entonces tenemos 87 menos 79 y se eleva al cuadrado. 78 menos 79 se eleva al cuadrado. 67 menos 79 se eleva al cuadrado. Y 82 menos 79 y se eleva al cuadrado. A la serie de cálculo matemático nos da 218. Y lo dividimos entre 4. Y nos da 54.5. Quiere decir que la varianza, o sea, S al cuadrado es 54.5. Como para el coeficiente de variación necesitamos es solo la S, entonces le sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de S al cuadrado, S. Y raíz cuadrada de 54.5, 7.38. Y con esos dos datos hallamos el coeficiente de variación de la ciudad A. S, que es 7.38, dividido entre el promedio, que en este caso es 79. Y nos da 0, venga, háganla ustedes a ver si nos da lo mismo, 0,093. 7,38 dividido entre 79. Saquen las calculadoras, no las dejen dentro de la Sí, maleta. acá 0.093, sí, está bien. Ah, bueno, listo. Varios que lo hagan porque no nos dejen así, pues, pronto esa calculadora de Polanía no es confiable. Listo, bueno, entonces ya tenemos lo de la ciudad A, ¿cierto? Ya tenemos el coeficiente de variación. Vámonos para la ciudad B. La ciudad B, pues, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Hallar el promedio, que en este caso sería 0 más 5 más 2 más 7. 5 más 2, 7. Más 7, 14. 4 y llevamos 1. Más 6, 7. Más 9, 16. Más 9, 25. Y más 4, 29. 294 y también dividido entre 4 porque son 4 datos. Eso nos da 73.5, lo aproximamos a 74 para trabajar con enteros. Listo, y hacemos el mismo procedimiento para hallar la varianza. La varianza, recuerden que es cada uno de los datos, le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos 60 menos 74 elevado al cuadrado, 95 menos 74 elevado al cuadrado, 92 menos 74 elevado al cuadrado y 47 menos 74 elevado al cuadrado. Al hacer el cálculo matemático de eso nos da 1690. Y lo dividimos entre 4, porque solo hay 4 datos. Eso nos da 422.5. O sea, la varianza, que es S al cuadrado, es igual a 422,5. Como necesitamos la desviación típica o la desviación estándar, pues le sacamos la raíz cuadrada a 422,5 y eso nos da 20,55. 20,55, sí, ¿me está dando ahí lo mismo o qué? Miren ustedes Sí, ahí, a ver. sí,
Listo. Y después de tener los dos datos, pues lo que hacemos es hallar el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido entre el promedio. Y eso nos da 0,27. Nos da 0,27 de la ciudad B. Al comparar esos dos resultados, tenemos que el coeficiente de variación de la ciudad A es menor que el coeficiente de variación de la ciudad B. O sea que, ¿qué podemos decir ahí? ¿Qué puede decir ahí? Ustedes recuerden lo que dijimos ahora, que entre mayor sea el coeficiente de variación, los datos van a estar más dispersos. Entre menor sea el coeficiente de variación, pues los datos van a estar como más cerquita uno de otro. Si miramos las tablas, pues como son poquitos datos, a simple vista nos damos cuenta que los de la ciudad A están más alejados unos de otros. Miren, porque tenemos 60, 95 y tenemos un 47. En cambio, los otros están más pegaditos, 87, 78, 82. Y el único que está como alejado es 67. Entonces, con el coeficiente de variación nos indica qué tan separados o qué tan dispersos están los datos de cada una de las distribuciones. ¿Preguntas? No, señor. Listo, vamos a la segunda. Bueno, segunda. Dice así. No alcanzo a copiar del espacio que ahorita me devuelvo y copia. Deja el espacio que yo ahorita me devuelvo y copia. Si no alcanzo a copiar. Dice acá, dice así la segunda, dice. En un colegio hay matriculados la siguiente cantidad de estudiantes. Y nos dan. En grado sexto hay 112, en grado séptimo 123, en grado octavo 130, en grado noveno 110, en grado décimo 150 y en grado 11 146. Entonces viene la primera pregunta y nos dice, elabora una tabla que contenga los anteriores datos. Listo, como crear la tabla de pronto nos llevaba mucho tiempo, acá construimos una tablita y que la vamos a necesitar. Vamos a ponerle acá, acá. Todos los bordes a esta. Todos los bordes. Ay, ¿qué pago con esto? Listo. Llevémonos esto para allá. Listo, elabora una tabla, entonces aquí tenemos la tabla. Entonces creamos otro cosito acá más bien. Listo, entonces tenemos elaborar una tabla, entonces aquí ya tenemos la tabla. ¿Qué me dice? Los grados, pues son sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11.
¿cierto? Y la cantidad de estudiantes que hay. En sexto hay 112, 123, 130, 110, 150 y 146 en 11. Listo. Hallamos el promedio. Recuerden que el promedio es suma de todos los datos que tenemos dividido entre el total. 112 más 123 más 130 más 110 más 150 más 146 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, entre 6 nos da 128.5. Lo aproximamos a 129 pues porque estamos trabajando con personas, ¿cierto? No podemos decir 128 personas y medio. Es 129. Recuerden que para la varianza, ¿cierto? Necesitamos restar cada uno de los datos menos el promedio. O sea, 112 menos 129, 123 menos 129, 130 menos 129 y así 146 menos 129. Obtenemos los resultados. Esos resultados se elevan al cuadrado. O sea, se multiplican por sí mismos, ¿cierto? 17 por 17, menos por menos da más, 289. 6 por 6, 36, 1 por 1, 1, 19 por 19, 361, 21 por 21, 441 y 17 por 17, 289. Al sumar y dividir entre el total de datos, obtenemos la varianza, o sea, S al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué sería? La suma sería 1417 dividido entre 6. Nos da 236.17. Y hallamos la desviación típica, que es S, o la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de S al cuadrado, o la raíz cuadrada de la varianza. Y obtenemos 15.37. Entonces ahí tenemos ya una tabla, ¿cierto? Tenemos la tablita, o sea, el punto A. El punto B nos dice allá el rango. El rango. Vamos a borrar esta tabla acá. El rango. ¿Sí se acuerdan cuál es el rango? Rango. Rango. Valor máximo menos valor mínimo. Vamos a verla aquí, la necesitamos. Cuando ustedes se estén entrando estadística, recuerden que son fórmulas y hay que tenerlas a la mano. Entonces me dicen, halle el rango, valor máximo menos valor mínimo. Si miramos los datos ahí, el valor máximo, ¿cuál es? 150. 150. Es 150 menos el valor mínimo. 110. 110. Igual, 150 menos 110. 40. Igual a 40, listo. Fácil, ¿cierto? El rango, pues el más fácil de encontrar ahí. Tenemos que decir, es 40. 150 menos 110 igual a 40. Listo, ya encontramos el rango. La B. Dice la C. Calcula la varianza y la desviación típica. Pues ya la tenemos en la tablita. Ya la tenemos acá en la tablita. La varianza es S al cuadrado y la desviación típica o desviación estándar es 15.37. Pero si no se acuerdan cómo era, recuerden que es coger a cada uno de los datos le restamos el promedio. Cada uno de los datos le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y luego el resultado se divide entre 6. ¿Cierto? Pero como nos hicimos todo en la tablita, nos ahorramos ese procedimiento. Es decir, aquí tenemos ese procedimiento. Se halla el promedio, se resta cada uno de los datos con el promedio. Después de tener esos resultados, se eleva al cuadrado cada uno de esos datos, se elevan al cuadrado y el resultado se divide entre el total de datos, en este caso 6. Y obtenemos
la varianza elevada al cuadrado. O sea, la varianza que es S elevado al cuadrado. Y al sacarle la raíz cuadrada, pues vamos a obtener la desviación estándar. ¿Cómo la ven? Fácil. Está fácil, ¿cierto? Más fácil que los otros. Y está. Es tener ahí las formulitas a mano y reemplazar los datos. Eso sí, hay que hacer los cálculos bien, ¿cierto? Para no irnos a equivocar. Dice el tercero. Tercero, las figuras muestran los puntos anotados por dos jugadores de baloncesto. ¿Cuál de ellos alcanza la mejor media anotadora y quién es más regular en su posición? Y entonces tenemos acá jugador A y jugador B. Entonces necesitamos hallar el promedio, porque acá nos están preguntando cuál de los dos alcanza la mejor media anotadora y quién es más regular en su posición. Entonces necesitamos hallar el coeficiente de variación. Listo, háganle pues a ver ustedes. ¿Cuántos partidos jugaron? ¿Cuántos partidos se jugaron? ¿Cada uno cuántos partidos jugó? 2, creo. Es que no. No creo que solo uno. ¿Cómo que uno? La figura ¿Cómo muestra los así? puntos anotados por dos jugadores de baloncesto. Estamos interpretando mal. Jugador A. ¿Cuántos partidos jugó el jugador A? 12. ¿Serán 12? Sí, número de partidos 12. Pues 12 es el mayor valor que hay acá, pero no son 12 partidos. 3 no se dividir. Si lo analizamos así, de 0 a 5, o sea, estos son los puntos que él metió. De 0 a 5 puntos, ¿en cuántos partidos los hizo? ¿En cuántos? En 2, ¿cierto? Vemos que acá 2. De 5 a 10, a 10 puntos, ¿cuántos partidos metió de a 5 a 10 puntos? 4 partidos. Más 2, llevamos 6. De 10 a 15 puntos, ¿cuántos partidos? ¿En cuántos partidos hizo de a 10 a 15 puntos? En 6 partidos. O sea, ahí ya llevamos 12, ¿sí o no? ¿En cuántos partidos hizo de 15 a 20 puntos? En 12. O sea que ya llevamos 12 más 12, 24. De 20 a 25 puntos, ¿en cuántos partidos? También en 12. O sea que llevamos 36. Y de 25 a 30 puntos, ¿en cuántos partidos? En 4. O sea que ¿cuántos partidos jugó el jugador A? 40. ¿Sí o no? 40 partidos. El jugador B, si hacemos el mismo análisis, de 0 a 5 puntos, ninguno, 0. De 5 a 10 puntos, 10 partidos. De 10 a 15 puntos, 12. De 15 a 20, 12 también. De 20 a 25, 6. Y de 25 a 30, 0. ¿Cuántos partidos jugó? Pues jugó 10, 12 y 12, 24 y 10, 34 y 6, 40. Cada uno jugó de a 40 partidos, ¿cierto? Listo, entonces háganle pues si ustedes saben. Necesitamos hallar el promedio de cada uno.
Promedio. Alguien que me diga cómo lo hallamos y acá lo hallamos. Promedio. Promedio de A. Promedio del jugador A. Igual. Alguien que llame Luisa Benjumea. Luisa Benjumea. Señor, ¿Cómo se halla el promedio? prueba, hasta donde tengo entendido, Diga, tranquila, si se equivoque, aquí estamos aprendiendo, diga. Hasta donde tiene entendido cómo se halla el promedio, diga. pues calculamos los datos ahí que se le pone ese coeficiente. No. El promedio. ¿Cómo encontramos el promedio? Ah, el promedio. Yo no me acuerdo, profe. Bueno, no se acuerda. Alguien que se acuerde, el promedio. No, Didier, ahí me cogió cortico, esa sí no se Uy, suma cero. hermano, estamos mal, Ahí no estamos se mal. suman los datos, profe. Siempre que nos pidan hallar un promedio es sumar todos los datos y Y dividirlo dividirlos entre por el el... total de datos, ¿cierto? Ah, sí, En ya. este caso ya sabemos que los datos son 40, entonces nos toca dividir entre 40. ¿Cómo encuentro el valor de arriba? ¿Se suma todo o no? No, no sé. Multiplicando Oh, y luego sumando. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 2 partidos, ¿por cuántos puntos? Por 5. 4 partidos por 10 puntos. 6 partidos por 15 puntos. 12 partidos por 20 puntos. 12 partidos por 25 puntos. Y 4 partidos por 30 puntos. Entonces, listo. Empezamos ahí. 2 por 5 nos da 10, ¿cierto? Más 4 por 10 nos da 40. Más 6 por 15 nos da 90. Más 12 por 20 nos da 12 por 2, 24, 240. Más 12 por 25, ¿cuánto nos da? 300. Más 4 por 30, 120. Bueno, colabórenme ustedes ahí, me dicen si sí estamos bien o no. ¿Cuánto nos da eso? la suma de todo nos da 800. 800. Sí, señor. Listo, papá. Dividido entre 40, pues tenemos 800 dividido entre 40. Nos da, ¿cuánto? 20. Da 20. Quiere decir que el promedio del jugador A es de 20 puntos por partido, ¿cierto? O sea, el sistema no nos está diciendo mentiras. 90 más 10, 100, 140, 380, 680, 700, 800. Uy, Polanía, muy bien. Entonces vamos para el jugador B. Hacemos lo mismo. Promedio del jugador B va a ser igual. Y también jugó 40 partidos, o sea que también va a dividir entre 40. Dame los valores de arriba, yo copio.
100 más 180. 180 más 240. 240 más 150. 150. Listo, esa suma nos da 670. ¿cómo? 670. 670. Sí, señor. Listo. 670 dividido entre 40. Nos da 670 dividido entre 40. 37 dividido entre 4. 18.5. 16.75. 16.75. Sí, señor. Ah, bueno. 16.75, así. Sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos el promedio de A y el promedio de B. ¿Cuál de los dos tiene mejor promedio? El jugador A, ¿cierto? Que el promedio es de 20 puntos por partido, mientras el promedio del jugador B es de 16.75, que lo podemos aproximar a 17. ¿Cierto? Se puede aproximar a 17. ¿Por qué uno no mete 16.75 puntos? Mete 16 o 17 o 20 o 5. Listo. Entonces ya tenemos la parte A. ¿Cuál de ellas alcanza la mejor media anotadora? Ante la mejor media anotadora la alcanza el jugador A. ¿Quién es más regular en su posición? O sea, necesitamos hallar el coeficiente de variación. Para hallar el coeficiente de variación, recuerden, debemos hallar la varianza porque necesitamos hallar la desviación típica o desviación estándar y el promedio. El promedio ya lo tenemos. Nos faltaría hallar la desviación típica. Ojo, pero recuerden entonces acá cómo lo van a hacer. De la siguiente manera. Primero llamo la varianza. Vamos a escribirlo porque no tengo acá cómo escribirle ese al cuadrado. Varianza va a ser igual. Ojo acá. Que aquí es como si tuviéramos los datos. Entonces sería 5 menos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? Vamos a hallar el jugador A, ¿cierto? 5 menos 20. Jugador A. Vamos a hallar la varianza para el jugador A. 5 menos 20 elevado al cuadrado multiplicado por las veces que se repite. ¿Cuántas veces se repite ese? O bueno, ¿cuántos partidos? 2. Entonces por 2. 2. Por 2. Más el que, bueno, y eso primero se eleva al cuadrado y luego se multiplica por 2. Vamos a escribirle el, bueno, escribámosle acá el 2 y lo corremos. Por 2 porque son 2 partidos, más lo mismo, abrimos paréntesis, el dato que sigue sería 10 menos
el promedio que es 20. Cerramos paréntesis, elevamos a la 2 y eso lo multiplicamos. ¿Por cuántos partidos? 4. Por 4, correcto. Listo. Entonces elevamos a la 2. Más más el que sigue, 15 menos 20 por el número de partidos, que son 6. 6. Listo. Y al final lo vamos a dividir entre 40. No, háganlo pues a ver cuánto nos da. Luego el que sigue, 20 menos 20 elevado al cuadrado. Eso nos daría 0. Luego, bueno, sigámoslo haciendo acá mientras terminamos ahí. Esto es elevado al cuadrado. Más 20 elevado al cuadrado por 12, ¿cierto? Ese ahí nos daría 0. 12 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Vamos a la línea más larga. ¿25 menos 20? Elevado al cuadrado. Va a hacer esa de una vez. Más 25 menos 20 da 5. Elevado al cuadrado 20, da 25 por 12. 25 por 12, 300. ¿Cierto? 25 por 12, 300. No. Hágala. Mete la calculadora ahí. Más 30 menos 20, 10. Elevado al cuadrado, 100. Por 4, 400. Entonces más 400. Listo. ¿Cuánto nos da eso? Cinco menos 20, 15. 15 por 15, 225. 225 por 2, 450. 10 menos 20, 10 por elevado a la 2, 100. 400. 5 por 5, 25 por 6, 150. O sea, 0. Listo. ¿Cuánto nos dio? Sume ahí, Romero, hágame el favor. Aquí sería 200, 450. Aquí sería 400. Aquí sería 25 por 6, 150.
más 300 más 400. ¿Cuánto dio? 1700. 1700. Dividido entre 40. 42,5. No voy a escribirlo por acá. Igual a 42,5. ¿Cierto? Vamos a aproximarlo a 43. Aproximamos a 43. Listo, ahí tenemos ya la varianza, ¿cierto? Y le sacamos la raíz cuadrada a 43 para obtener la desviación. Esa sería la varianza. 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 Y entonces le saquémosle la raíz cuadrada a ver cuánto nos da para la desviación. 6. La desviación va a ser igual a 6,55. 55. Listo. Listo. Listo, ahora vamos a hallar el coeficiente de variación de A. Coeficiente de variación de A que me dice que es la desviación estándar dividida entre el promedio. Desviación estándar, ¿cuánto fue? 6,55. Dividido entre el promedio. El promedio fueron 20. Y eso nos da 6,55 dividido entre 20. 0,32. 0,32, listo. Hacemos el mismo procedimiento para hallar el promedio de B, el coeficiente de variación de B. Entonces encontramos la varianza, encontramos la desviación y luego hacemos la división. Háganla a ver cuánto les da. Sí, o sea, hacerlo así también. Ah, no, el resultado también, claro. Sí, no, los resultados, hacemos los resultados de una vez. Ya acá podría ser 10 menos el promedio multiplicado, elevado al cuadrado y multiplicado por 10. 15 menos el promedio. No, 5 no, porque de 0 a 5 no hay. Estamos de 0. Acá lo cogimos del 5, era porque de 0 a 5 si habían dos partidos. Acá de 0 a 5 no hay partido, entonces no cogemos ese. Ahí daría como 0. El promedio ese es 17. Entonces sería 10 menos 17, 7. Elevado al cuadrado da 49. 49 por 10, 490. Vamos a hacerlo de una vez acá. Desviación. Ay, no. Varianza.
que también va dividido entre 40. ¿Cuánto va el primer valor? Sí, 490. Más 15 menos 17 da 2, elevado al cuadrado da 4 por 12, ¿cierto? 48. 48 más 20 menos 17 da 3, elevado al cuadrado da 9. Ah, sorry que acá nos equivocamos, ¿o no? 2, 48, sí. 23 elevado al cuadrado da 9 por 12, 108. 108 más ¿cuánto? Dígame. Era, ¿cuánto era? 30. El último. 25 menos 17, 8. Elevado al cuadrado, 64. ¿Ese era por cuánto? Por 6. ¿Cuánto dio? 84. 300. Listo, sumamos y dividimos entre 40. ¿Cuánto le dio Polanía? Luisa Benjumea. Ya lo estoy haciendo, profe. Entonces yo pues, Ospina. Catalina Reyes. dividir da 1030. 1030. Dividido entre 40. Profe, esa división da 25,75. Listo. Dividido entre 40 y esa nos da... ¿Cuánto, perdón? 25,75. 25,75. Listo. Y ahora hallamos la desviación sacándole la raíz cuadrada a eso. Desviación. Bueno, este es del jugador B. Desviación de B. Va a ser igual. Raíz cuadrada de 25,75. 5.07. 507, listo. Listo, y hallamos el coeficiente de variación. No. ¿1030 dividido entre 40? Ah, ya. Listo. Coeficiente de variación de B. De B va a ser igual. .07 dividido entre 17. 5,07 dividido entre 17. Eso nos da igual. ¿Cuánto? 0.29. 0,29. Listo. Si comparamos los dos resultados, ¿quién es más regular?
A, ¿no? No, recuerden que a medida que sea mayor el coeficiente de variación, los datos van a estar más dispersos. O sea, más regular quiere decir quién es como más constante en meter, en este caso que estamos hablando de puntos, los mismos puntos. ¿Sí? Aunque el promedio es más bajito, pero mire que siempre se mantuvo, mire que los datos están casi, miren que la gráfica es casi parecida. Mientras que acá no, acá hay un dato muy bajito, va subiendo, sube y luego vuelve y baja. En cambio, trata como de sostenerse en un mismo nivel. Ese es más regular el jugador B. ¿Por qué? Pues el coeficiente de variación nos está diciendo que los datos no están tan dispersos. En cambio acá los datos están más dispersos. Pues al comparar estos dos, sacamos esa conclusión, que los datos están más dispersos del jugador A.